Hola, bienvenidos a todos a otro video de la Bruja Mística. Mi nombre es Mayra Zárate y hoy en honor al Día Internacional de la Salud Mental les quiero compartir algo que canalicé hace 3 años cuando empecé con todo esto del despertar de conciencia y despertar espiritual sobre cómo funciona la mente humana, explicada a través de como un tren. A mí no sé, hay cosas que cuando uno es como que sale de su propio ego y empieza a ver la vida desde la observación de todos esos pensamientos, te empiezan a llegar ideas que nunca estuvieron en tu cabeza, como ideas como que te explican, que te dan claridad mental y demás. Y bueno, esto me llegó a mí, apenas empecé con todo esto, fue como una manera de explicármelo a mí misma y bueno, y hoy en honor a la salud mental, al Día Internacional de la Salud Mental, que en realidad la salud mental es la paz mental, porque ese es el estado normal del ser humano, o sea, no es estar todo alterado o dejándose llevar por las emociones, sino sí sentir, porque no se trata de dejar de sentir, pero saber dirigirla, saber cómo salir de una emoción, porque sí, todos sabemos cómo sentir y demás, pero no sabemos cómo salir de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. La mente humana acá se me explicó así como relacionada con el funcionamiento de un tren, ¿no? La locomotora, que es la parte principal, es la tensión y eso es lo que le va a dar dirección a la creación de nuestra realidad. O sea, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos está regido por la tensión. La tensión al, a los pensamientos que le vamos a dar. Hagamos de cuenta que cada vagón tiene un pensamiento diferente, ¿sí? Entonces, al darle atención a uno de esos pensamientos, vamos a tener una emoción. ¿Y ahora qué pasa? El pasajero, quien va a elegir a dónde subirse o a qué vagón subir, es uno mismo. Es uno mismo con nuestra propia elección. Entonces, elegir a dónde llevar nuestra atención, o sea, con qué, desde dónde empujar nuestro propio tren, digamos, por decirlo así, es lo que nos va a llevar a una emoción, a experimentar una emoción. Ahora, esa elección va a estar dirigida, o sea, va a tener una atención de acuerdo a la programación que uno tenga, que es el ego es el personaje que uno construye, o sea, el famoso yo soy así, no siempre es que yo soy así, sino que es como que lo que elijo ser, ¿sí? Por eso hablamos de elección. Entonces, a veces uno cree que elige desde la conciencia, pero no, en realidad son desde a veces traumas o patrones mentales, que es lo que hablamos en videos anteriores, que es lo inconsciente, que es lo que aprendimos según creencias de otros. Esa es una manera de elegir. Y la otra manera de elegir es desde la observación de nuestro propio ego. Por ejemplo, yo antes era una persona muy, eh, no sé, podríamos decir rencorosa, ¿sí? Entonces, desde que me di cuenta que yo vivía desde ese rencor, que vivía con un enojo y alguien hacía algo y a mí me hacía mal, y yo vivía un tiempo determinado con ese enojo hacia una persona, cuando descubrí eso, lo que hice fue o sea, me liberé de ese rencor o de ese enojo gracias a observar mi propio ego y darme cuenta que era un patrón mental que yo traía. Entonces así es como podemos dejar de ser como somos, desde la observación, que eso sería la conciencia de Dios, la conciencia superior, que es una observación consciente. Entonces, bien, bueno, más o menos esa es la explicación o lo que yo pude entender de cómo nuestra locomotora de vida, que es la atención, la podemos llevar al pensamiento que nosotros querramos. Por ejemplo, si tengo un pensamiento de rencor, puedo elegir subirme ahí y listo, voy a experimentar esa emoción. Pero cuando me doy cuenta y puedo observar mi ego, mi programación, en automático me puedo bajar y dejo que venga el pensamiento que sigue. Normalmente los pensamientos están correlacionados uno con otros. Y cuando dejamos de subirnos siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo, se rompe ese pensamiento, capaz que de rencor, como fue en mi caso, y empieza a venir el de calma mental. Vamos a ponerle acá rencor, desaparece y empieza a venir la calma mental. O podríamos decir la claridad mental. ¿Sí? Y entonces ahí los siguientes van a venir, pero ¿cuándo? Cuando yo rompí.
con ese anterior. Y de ahí mismo viene también el romper hábitos. Por ejemplo, cuando cuesta por ahí hacer algo, hay gente que, o sea, esto podría ser como una meditación consciente. Uno está mirando ahí, observando su mente y viene viene un pensamiento tras otro en base a lo mismo. Pero en cuanto nos damos cuenta y reaccionamos y observamos desde la conciencia nuestro propio ego, se sale. Y el practicar eso diariamente se va creando ese hábito y ya directamente los pensamientos que empiezan a venir son, o sea, son súper nuevos, son súper diferentes a lo que uno viene pensando constantemente. Hay otra forma también que se me vino en aquel momento, que era como de burbujas. Bueno, que se me gustaría hacerles otro video, que con el tiempo vi que sí existía, ya eso existía, y en una meditación de un señor que es español, ya se los voy a compartir en otro video, exclusivamente hablando de eso. Pero bueno, empiezan a venir nuevos pensamientos y al haber nuevos pensamientos hay otras emociones, ya las emociones feas no, o sea, como que empiezan a desaparecer, nos podemos dejar de sentir más rápido de lo que antes uno por ahí se quedaba con ese enojo, con ese rencor, quizás, o sea, haciendo ejemplo en eso, ¿no? Y ya las emociones acá son diferentes, es como que es una paz, se siente calma, se siente tranquilo. Y el estar como en esa quietud es lo que empiezan a llegar, lo que se dice en canalizaciones, que son como ideas o recuerdos o cosas que ya sabíamos y no las podíamos ver. No las podíamos ver, ¿por qué? Porque estábamos subidos en un vagón, por decirlo así, en un pensamiento y en una emoción, y en realidad no nos dábamos cuenta de que estábamos eligiendo inconscientemente mantenernos ahí. Pero una vez que podemos verlo y podemos reaccionar, ya hay una nueva creación de realidad. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que hoy se conoce como la manifestación, la ley de atracción y demás. Todo está relacionado, o sea, todos somos nosotros mismos los que creamos esa, esa realidad que estamos experimentando. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Este es un video cortito, es algo que a mí es lo que le digo, o sea, como yo empecé a practicarlo esto de lleno y me di cuenta que toda mi vida se regía por patrones mentales y los pude ver así como muy, o sea, se me mostraron muy de golpe. Lo primero que empecé a hacer también, porque uno empieza, o sea, pensás diferente, sentís diferente, empezás a actuar distinto, empezás a hablar distinto. Y en aquel momento yo lo primero que hice fue llamar a casi todas las personas con las que yo quizá traté mal desde esa emoción antigua, y les pedí perdón. O sea, fue una sensación de necesidad de pedir disculpas por mi comportamiento súper inconsciente y súper así egocéntrico de sentirme dañada, pero en realidad no, uno puede hacer cosas o alguien puede hacer algo, pero ya el hecho de cómo repercute en uno tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros patrones, con nuestras experiencias. Entonces ahí es cuando también uno empieza a conocer el verdadero significado del perdón y perdonar, porque también, así como está esto mismo en uno, está en cada uno. Entonces quizá una persona que pudo haber hecho algo que a nosotros nos haya caído mal, tiene que ver con esa persona, no necesariamente con nosotros, aunque esa persona crea que sí. Porque, por ejemplo, en mi caso, ese rencor o ese no gustarme a mí que alguien haya hecho algo, tenía que ver conmigo, con una herida inconsciente mía. Entonces, de ahí viene también una manera de sanar, una manera de darle una salud mental en nuestra propia mente y entender, porque siempre empieza con nosotros, siempre todo lo que yo les comparto es para que lo veamos en nosotros, porque es la manera de romper ese patrón para poder verlo en los demás. Y una vez que lo vemos en los demás, en mi caso lo primero que quise fue lo primero que quise hacer fue compartirlo, pero no todas las personas están dispuestas a ver ya, en este mismo momento. Muchos dicen que hay procesos, que cada uno tiene su momento de evolución, pero honestamente a mí porque yo soy una persona que me gusta aprender, me gusta evolucionar, o sea, es algo que lo tengo desde siempre, y, pero bueno, no todos buscan eso, no todos buscan ser mejor, no todos buscan sentirse mejor. Hay gente que está enganchada
en un miedo, y ese miedo es un dolor y es una emoción baja, que se le dice como vibración baja, pero no todos buscan salir de ahí, porque quizás en mi caso, como a los 30 años, o cada episodio donde le llaman crisis de los 30, crisis de los 40 y así, en realidad esas crisis no son crisis que te están empujando a decir ya, deja de ser así, deja de vivir así, busca otra manera. Y bueno, a mí eso me llegó a los 30 y bueno, ya hace como 3 años y medio que me dediqué de lleno a dejar de ser como era, porque yo no era feliz, realmente no era feliz. Y, y ahora quizá uno por ahí cree que ser feliz es tener todo lo que uno quiere, pero en realidad felicidad es lo que hablamos, la salud mental, la calma mental, viene de ahí, la paz mental, eso es la felicidad, que de ahí ya uno empieza a ver otras cosas y se da cuenta que uno mismo es quien crea su realidad y ya no culpas a otro, ya uno es como que empieza a ver la vida de otra manera. Algunos le llaman madurez, que eso llega con la madurez, pero en realidad esto es una opinión personal en cuanto a lo que yo pude entender y comprender. No se trata de una maduración mental, sino también de lo que se ve como cultural o lo normal. Entonces no va tanto por ahí, sino por romper con todo eso. O sea, yo le llamo canalización a esto que se me mostró a mí, porque no es algo que yo lo inventé, es algo que se me llegó, me bajó, por decirlo así, por estar practicando esa observación consciente de todo lo que yo hice en el pasado y me di cuenta cómo todo venía de patrones. Entonces se te empieza a mostrar como otra visión de la vida. Esto es como una meditación. Si sienten que alguien está buscando dejar de vivir una emoción, esto les puede servir. Y bueno, paso a paso les iré compartiendo más cosas. También tengo un curso, diseñé un curso para entender el funcionamiento básico del cuerpo, mente y alma, porque funcionamos por triadas. Y así que quien quiera, quien esté interesado, puede dejarme un mensajito con su red, con su Instagram o su Facebook. O me pueden contactar también por Instagram, que es @labrujamística2023. Y ahí me pueden contactar por ahí y les comparto sobre el curso que diseñé. Es digamos el funcionamiento básico de todo nuestro ser, cómo se rige, las herramientas que yo estuve utilizando todo este tiempo, que en realidad el día de hoy ya son hábitos, y con más ejemplos de cómo yo los usé. En el caso de que quieran algo más personalizado, también podemos hablarlo, podemos conversarlo, así que pueden contactarme por ahí. Les quiero mostrar, esta es una pintura, acabo de recordar, esta pintura la hice estos días, en esta semana. Se llama Leonardo, es una pintura de Leonardo da Vinci. Les voy a dejar por ahí la imagen de la pintura real, donde muestran cómo es sobre esto que estábamos hablando, sobre la observación consciente, que es como la mente de Dios, Dios es como el observador, de ahí vienen muchas, muchas cosas. Entonces, esta pintura refleja, de acá viene la mano como del hombre y de acá viene como si fuera la mano de Dios, y alrededor de Dios está como la forma de la mente, del cerebro, y como que en realidad estuviera ahí, y alrededor hay angelitos, hay niños, y todos esos niños representan como las voces que vienen de acá del ego, la que nos hacen como los pensamientos, digamos, y cómo representa que Dios está ahí, que cuando uno quiere elegirlo puede salir de un pensamiento y ya cambiar su emoción, y de ahí viene la creación de realidad. Por eso es que Dios es un creador, pero crea a través de nuestras creencias. Entonces, bueno, esta es una obra que hice estos días y quería compartirla con ustedes, por eso la puse acá arriba. Terminé el video y no lo estaba mostrando, pero bueno, ahí ya les pude explicar un poquitito de qué se trata. Igual si quieren arte, ver sobre un poquito de mi arte, igual lo estoy compartiendo en mi propio Instagram de la Bruja Mística 2023, o también tengo una página donde hago creaciones de ropa, también, bueno, toda la ropa que uso es mía, también hago cosas de esta pizarra, también la hice yo. Bueno, pueden encontrar ahí cositas de decoración y de arte, pero es un arte diferente, no solo es decorativo, sino que son como portales de limpieza, de sanación y demás. Porque en todo mi ambiente me dedico
está todo dirigido a lo consciente, a observarlo, a la observación plena de uno mismo. Podría decirse que es un arte consciente el arte que yo hago, porque va todo dirigido como para despertar nuestra conciencia y salir de todos esos dolores. O sea, sí, hay cosas que duelen, pero el tema es verlos, reconocerlos y poder romper para cambiar de vagón, haciendo referencia a lo que les acabo de explicar. Así que bueno, me pueden encontrar en mi Instagram como mística.cancún. Esa es mi galería de arte, digamos. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado, que les sirva la información o lo que comparto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme. Feliz Día de la Salud Mental.